Buenos días. Hoy vamos a ver la estructura de la turbulencia en cercanías de una pared con la aplicación en flujo en conductos. Vimos anteriormente el modelo de Prandtl de longitud de mezcla, ¿sí? Para flujos de corte, que son aquellos donde tenemos una componente principal para la velocidad media, distinta de cero, en este caso sería la que llamamos U, que varía en una dirección perpendicular a la misma, en este caso la dirección que llamamos I. Según el modelo de longitud de mezcla, las tensiones turbulentas tangenciales, tau xi, es decir, las que me producen fricción o corte, tienen la expresión ρ, la densidad del fluido, por la longitud de mezcla al cuadrado, por la derivada de U media con respecto a I, también elevada al cuadrado. ¿Sí? De modo que, si tomamos en cuenta la hipótesis de Boussinesq de una viscosidad turbulenta, esta viscosidad sería igual a la densidad por la longitud de mezcla al cuadrado por el módulo de U media a dI. Vimos en nuestro desarrollo que esta longitud de mezcla es representativa de una escala promedio espacial de los remolinos. ¿Sí? Entonces podemos imaginar que si tenemos un flujo turbulento cerca de una pared, como en este caso que tenemos dos paredes, el tamaño promedio de los remolinos va a ser menor a medida que nos acercamos a la pared. ¿Sí? Simplemente, cerca de la pared tendremos una mayor proporción de remolinos chicos y menos remolinos grandes, ya que solamente algunos de los más grandes se van a acercar a la pared y los demás van a desarrollarse más bien cerca del centro. Entonces, con esta idea en la cabeza de que cerca del centro tendremos una mayor proporción de remolinos grandes y cerca de la pared una mayor proporción de remolinos más pequeños, podemos imaginar que esta longitud de mezcla va a variar a medida que nos alejemos de la pared, creciendo justamente en esta dirección. Theodor von Karman propuso en 1930 que esta longitud de mezcla para este tipo de flujos en cercanías de una pared podía tener la forma de una constante por la distancia que me separa de la pared. ¿Sí? Es decir, es pensar que el tamaño promedio de los remolinos va a ir creciendo a medida que yo me alejo de la pared. Otra hipótesis de von Karman fue que dentro de la región de flujo turbulento cercana a la pared, el aumento de la velocidad media sería tal que las tensiones de corte en toda una región se mantendrían aproximadamente constantes, ¿sí? Con el valor de la tensión de corte o la fricción que se ejerce contra la pared. Esta hipótesis, si bien es discutible, lleva a resultados que luego fueron verificados experimentalmente con muy buena aproximación. De esta manera, se define un parámetro que es la velocidad de fricción, U estrella, igual a la tensión de corte que tenemos en la pared dividida por la densidad y todo esto tomada la raíz. ¿Sí? Esta velocidad de fricción va a ser un parámetro que vamos a usar como característico en el flujo turbulento cercano a la pared, porque vamos a ver después que juega un rol importante como escala de las fluctuaciones turbulentas de velocidad que yo tengo en esta región. Si suponemos que las tensiones se mantienen más o menos constantes, podemos deducir, aplicando la teoría de longitud de mezcla de Prandtl y la hipótesis de von Karman de que la longitud de mezcla es K por I, que las tensiones en la pared iguales a ρ por U estrella al cuadrado, de acuerdo con esta definición de U estrella, o de velocidad de fricción, van a ser iguales a ρ por K por I cuadrado por la velocidad media derivada con respecto a I y todo esto al cuadrado.
Esta ecuación a la que llegamos suponiendo esa constancia de las tensiones es muy fácil de integrar. Si eliminamos la densidad y tomamos raíz cuadrada de ambos lados del signo igual, nos queda que la derivada de U media con respecto a I va a ser la velocidad de fricción dividido la constante K por 1 sobre I. ¿Sí? La integral de esta ecuación diferencial nos da que la velocidad media va a ser la velocidad de fricción sobre K por el logaritmo de I más una constante C1 de integración. Normalmente, para llegar a expresiones que sean universales, trabajamos con variables adimensionales. Entonces, en este caso, podemos adimensionalizar U media dividiéndola por la velocidad de fricción. La constante K es adimensional. Y en el logaritmo multiplicamos a la distancia de la pared I por la velocidad de fricción y la dividimos por la viscosidad cinemática del fluido. ¿Sí? Como tenemos un logaritmo, multiplicar lo que está dentro del logaritmo por ciertas constantes equivale a sumarle el logaritmo de estas constantes. Así que, así como lo sumamos al ponerlas aquí adentro, se las restamos, o restamos el logaritmo, mejor dicho, de estas constantes y juntamos todo lo que es constante en una única constante dimensional C. Esta expresión se conoce como ley logarítmica de la velocidad para flujos de pared o en inglés Law of the Wall, por supuesto para flujos turbulentos, y así aparece en la bibliografía en todo lo que tiene que ver con cálculo de turbulencia. ¿Sí? Estas constantes K y C que me aparecen aquí se determinan experimentalmente a partir de mediciones del perfil de velocidad media en muchos flujos de pared distintos. Obviamente tenemos que medir la velocidad y también la fricción en la pared, tau W, para obtener esta velocidad de fricción. ¿Sí? Y los valores que se obtienen son que la constante K vale 0,4, ¿sí? Y se la llama constante de von Karman, y la constante C, que sumamos acá, vale 5,5. ¿Sí? Con pequeñas variaciones, en algunos experimentos se obtiene que K vale entre 0,35 y 0,42, pero digamos este es el valor más aceptado universalmente. Y de la misma forma se pueden encontrar valores de C con pequeñas variaciones. De modo que esta ley logarítmica, en su expresión ya con los valores de constantes, dice que la velocidad media varía con I a medida que me alejo de la pared si la divido por la velocidad de fricción como 2,5, que es la inversa de 0,4, por el logaritmo de I por U estrella sobre nu, más 5,5. Vamos a analizar un poco cómo es la estructura de este flujo turbulento de pared. Si nosotros nos acercamos mucho a la pared, va a llegar una región donde la turbulencia se amortigua prácticamente del todo, ya que por un lado la velocidad media es muy pequeña, la condición de no deslizamiento, recordemos, se sigue cumpliendo, y por otro lado, la escala de los remolinos que pueden llegar tan abajo, ¿sí?, se hace tan pequeña que son menores que la escala de disipación del espectro de Kolmogorov. De modo que, por más turbulento que sea el flujo un poco más arriba, siempre tenemos cerca de la pared una región donde las tensiones son causadas por la viscosidad y no por la turbulencia, y a esa región la llamamos subcapa viscosa. ¿Sí? Por arriba de esa subcapa viscosa vamos a tener una región que es donde se genera la turbulencia debida a la fricción de la pared, y por encima ya vamos a tener una zona donde la turbulencia empieza a
conservarse o disiparse de acuerdo con el problema, ¿sí? Pero ya pierde esa capacidad de generación que tenemos en la región que tenemos aquí, ¿sí? La variable que me determina en qué región estoy es la que llamamos I+, que es justamente el producto de la distancia a la pared I por la velocidad de fricción dividido la viscosidad cinemática del fluido. En las imágenes que vamos a ver, esta velocidad de fricción se la llama U sub tau, ¿sí? Que es exactamente la misma variable. A la velocidad adimensional vamos a llamarla U+, y va a ser U sobre la velocidad de fricción, o bien U sobre U sub tau, que sería la misma velocidad de fricción. Esta velocidad, como vimos, es la raíz de la tensión de corte en la pared dividido ρ, y va a ser en esta región donde las tensiones de corte turbulentas sean las predominantes y aproximadamente constantes, aproximadamente igual a la raíz de U'B'. ¿Sí? Entonces podemos ver en esta aproximación que las fluctuaciones turbulentas que voy a tener acá, ¿sí? Si U' y B' tienen más o menos el mismo orden de magnitud, van a tener una escala de velocidad representada por esta velocidad de fricción. Acá, como dijimos, tenemos la región de generación de turbulencia, que es justamente la región logarítmica, donde la expresión de la velocidad es la que vemos acá, que también en la bibliografía de donde se obtuvo esta imagen, fíjense que en vez de sumar 5,5, la constante C aparece como 5,45. Acá podemos ver en escala logarítmica, ahora estamos graficando la distancia a la pared sobre el eje horizontal adimensionalizada y en escala logarítmica, por eso acá tenemos el logaritmo de I+, y la velocidad en escala vertical también adimensionalizada, por eso aquí tenemos U+. Por un lado vemos que cuando trabajamos, ¿sí?, con escala logarítmica en los ejes, una expresión logarítmica tiene que quedar como una recta. Bueno, en esta región, la región logarítmica o región de flujo turbulento totalmente desarrollado, se ve cómo los datos experimentales quedan perfectamente situados sobre la recta que me representa esta ecuación, ¿sí? Por otro lado, en la subcapa viscosa siempre se asume un perfil de velocidades lineal, que como acá tenemos escala logarítmica, un perfil lineal se ve como una curva, pero digamos, si esto fuera en escala lineal, como en este gráfico, acá tendríamos esta recta que se ve acá, ¿sí? Al tener un perfil de velocidades lineal que vale 0 en I igual a 0, las tensiones de corte, como acá tenemos solo flujo laminar, solamente tengo las tensiones viscosas, mu por dy de I, y si el perfil de velocidades es lineal, dy de I va a ser constante, ¿sí? Y además lo puedo aproximar como el cociente de U sobre I, ya que a medida que me muevo en I, que me avanzo en esta dirección, la velocidad aumenta de forma proporcional, de modo que su cociente va a ser constante. Entonces, si yo igualo ρ por U estrella cuadrado con mu por U por I, que serían las tensiones de corte para una distribución lineal donde U vale 0 en igual a 0, lo que voy a tener es que puedo despejar de aquí el cociente, ¿sí?, U sobre U estrella, paso una de estas U estrellas dividiendo, paso I multiplicando, me queda una U estrella multiplicando, aquí tengo ρ multiplicando, paso mu dividiendo y me queda una viscosidad cinemática dividiendo, ¿sí? De modo que en esta subcapa viscosa con un perfil lineal
la expresión que me queda es que U dividida por U estrella, o sea, hecha dimensional, va a ser igual a I por U estrella sobre Nu. En otras palabras, U más va a ser igual a I más. Ambas variables son adimensionales, así que esta ecuación, aunque parezca rara, es perfectamente consistente desde el punto de vista dimensional. Y en el medio, entre la subcapa viscosa y la región logarítmica, voy a tener lo que se conoce como una región buffer, ¿sí? O una región de transición donde el flujo no va a ser ni perfectamente laminar ni totalmente turbulento, sino que voy a tener intermitencia. Si yo mido la velocidad de acá, a veces voy a ver una velocidad estacionaria, sin remolinos, y de a ratos voy a detectar un poco de turbulencia, que no va a ser permanente, ¿sí? Esta es la región de transición. Los límites para las distintas regiones, acá los podemos ver. La subcapa viscosa llega hasta donde la distancia adimensional I más vale aproximadamente 5, hasta 60 o 70, eso depende de los autores, tenemos la región de transición, y la región logarítmica que se extiende por arriba de la región de transición hasta un límite superior que depende del número de Reynolds del flujo medio que yo tengo lejos de la pared, ¿sí? A medida que el número de Reynolds es mayor, esta región se puede extender cada vez más. Toda esta región que abarca la región logarítmica y la subcapa viscosa es lo que se llama región interna del flujo de pared. Ahora vamos a aplicar la ley logarítmica al flujo turbulento en un conducto, ¿sí? Vamos a suponer de paredes lisas. Esto ya lo vimos en teorías previas en mecánica de fluidos 1, pero ahora vamos a profundizar un poco más las relaciones del factor de fricción que ya conocemos con este flujo turbulento y la aproximación de von Karman a la hipótesis de Prandtl de longitud de mezcla, ¿sí? Nosotros sabemos que para un flujo turbulento el perfil de velocidades instantáneo no es estacionario. Un perfil de velocidades instantáneo probablemente tenga una forma así irregular, pero si yo promedio a lo largo del tiempo muchos perfiles distintos, voy a encontrar un perfil de velocidades medias, que voy a llamar U media de R, que se va a mantener bastante constante. Ahora vamos a aplicar la ley logarítmica y como estamos en flujo en caños, vamos a usar la coordenada radial R medida desde el centro, desde el eje del conducto, hacia las paredes, ¿sí? Como la ley logarítmica trabajábamos con la distancia a la pared que llamábamos I, esa distancia ahora va a ser el radio del caño R menos la coordenada R. Reescribimos la ley logarítmica reemplazando I por la distancia a la pared, en este caso R grande menos R chica. Y si queremos obtener la máxima velocidad que predice esta ley, tenemos que hacer R igual a 0, ya que sabemos que la máxima velocidad va a estar en el centro del conducto. Así que nuestra máxima velocidad para el flujo en conductos va a ser la velocidad de fricción por 2,5 logaritmo del radio por U estrella sobre Nu más 5,5. Cuando trabajábamos en flujos en conducto, más que la velocidad máxima, la que nos interesaba era la velocidad media espacial del flujo, ¿sí? Acuérdense, tenemos la velocidad media temporal, representada por esta rayita, que es el promedio en el tiempo de las velocidades en un punto, y la media espacial, que definimos como el caudal que atraviesa la sección del conducto dividido el área de esa sección. ¿Sí? Para obtener el caudal, integramos la velocidad normal, es decir, U media de R, en la sección para la cual esto es el diferencial de área y esta es el área total.
general, y estas relaciones nos dan que la velocidad media es igual a la velocidad máxima menos 3,75 veces la velocidad de fricción. ¿Sí? Es decir, mientras mayor sea la fricción en la pared, más diferencia voy a tener entre la velocidad máxima y la velocidad media. De modo que podemos expresar esta velocidad media espacial ahora como a partir de la expresión de la velocidad máxima, cambiando solamente esta constante, que en vez de 5,5 ahora va a ser 1,75, es decir, 5,5 menos 3,75. ¿Sí? A esta ecuación la llamamos 1 porque vamos a usarla más adelante. Calculemos ahora el factor de fricción, con la ley logarítmica que venimos trabajando. Nosotros sabemos que si tomamos un segmento del conducto con un flujo totalmente desarrollado, el perfil de velocidades entre la sección de entrada que llamaremos 1 y la de salida que llamaremos 2 no va a cambiar. Por lo tanto, no va a cambiar la cantidad de movimiento del fluido entre la entrada y la salida, y eso significa que la suma de fuerzas que me actúan sobre el fluido en este volumen de control tiene que ser 0. Si planteamos la sumatoria de fuerzas en el volumen que mostramos acá, encontramos que en la entrada y la salida del flujo, la fuerza en dirección X es la fuerza de presión, P1 va a ser la presión en la entrada, que tiene la dirección de circulación del flujo, P2 la presión en la sección de salida de este volumen de control, que actúa en contra a la dirección del flujo. De modo que yo tengo una resultante de presiones P1 menos P2 multiplicadas por el área donde actúan, que es el área de la sección transversal. ¿Sí? Por otro lado, en las paredes del conducto, actúa la fricción, ¿sí? Las tensiones de corte que esa pared ejerce sobre el fluido. Es decir, la reacción a las tensiones de corte que el fluido ejerce sobre la pared. Estas tensiones de corte, tau W, que también son constantes a lo largo del conducto, me actúan en la superficie mojada igual al perímetro de la sección, que es pi por d, por la longitud. ¿Sí? Así que, si yo tengo que las fuerzas que me actúan en este volumen de control me tienen que dar una resultante 0, puedo encontrar de esta expresión una relación entre la tensión de corte en la pared y la caída de presión P1 menos P2 entre las caras de entrada y salida de este tramo. Como estamos trabajando con un conducto horizontal, sin accesorios que me produzcan pérdidas adicionales y postulando que el flujo está totalmente desarrollado, esta diferencia de presión va a ser igual a las pérdidas por fricción que yo tengo en el conducto, que son la densidad del fluido por G por la altura de pérdidas HL. Como hemos visto en clases previas, esta altura de pérdidas es igual a 1/2, si yo la multiplico por G, 1/2 de la velocidad media al cuadrado por el factor de fricción de Darcy por el diámetro del conducto dividido su longitud. ¿Sí? Así que si yo reemplazo en esta expresión el delta P por esta relación, voy a encontrar que las tensiones en la pared van a terminar siendo 1/8 de la densidad por la velocidad media al cuadrado del flujo por el factor de fricción F. Si recordamos, la definición de velocidad de fricción dice que las tensiones de corte en la pared son iguales a ρ por U por U estrella al cuadrado. Así que tenemos
que ρ por U estrella al cuadrado va a ser igual a 1/8 de ρ por U media al cuadrado por el factor de fricción. ¿Sí? Y aquí podemos eliminar la densidad y despejar la relación, el cociente entre la velocidad media del fluido y la velocidad de fricción. Y esto va a ser igual, si yo aquí hago el despeje, a la raíz cuadrada de 8, que pasa aquí dividiendo, dividido f, que pasa, perdón, 8 pasa multiplicando, f pasa dividiendo. ¿Sí? Es decir, 2 veces raíz de 2 por dividido raíz de f. Por otra parte, y acá retomamos esta expresión que llamamos 1, la velocidad media se relaciona con la velocidad de fricción mediante esta expresión. Así que el cociente U media sobre velocidad de fricción, a partir de esta igualdad es 2 raíz de 2 sobre raíz de f, y a partir de esta igualdad va a ser 2,5 por el logaritmo del radio por U estrella sobre nu más 1,75. Lo que voy a hacer es reemplazar este radio por el diámetro sobre 2, ya que normalmente cuando trabajábamos con el factor de fricción en conductos, la medida, digamos la longitud característica que usábamos para el conducto era el diámetro. ¿Sí? Además de reemplazar R por D sobre 2, otra cosa que hago acá es multiplicar y dividir por el valor de la velocidad media. ¿Qué busco con esto? Busco juntar diámetro, velocidad media y viscosidad cinemática y con esto armar el número de Reynolds. Entonces, por un lado, lo que aquí tengo en rojo me arma un número de Reynolds, teniendo en cuenta además la de viscosidad cinemática, y por otro lado tengo el cociente U estrella sobre U media, ¿sí? Y de esta expresión de arriba vemos que ese cociente es la inversa de lo que tenemos acá, raíz de f sobre 2 raíz de 2. Desarrollamos un poquito más, ya juntamos estas tres variables en un número de Reynolds, y ahora lo que hacemos es pasar dividiendo este 2 raíz de 2 al 2,5, juntar todas las constantes numéricas que tenemos acá dentro de este logaritmo, ¿sí? Tomarles el logaritmo y sacarlas afuera juntándolas con esta constante 1,75. Si yo hago eso, llego a esta expresión donde aquí tengo 1 sobre raíz de f. Adentro del logaritmo solamente dejo el Reynolds y la raíz de f, y todos los valores numéricos se juntan en este coeficiente 0,884 y este término que resta menos 0,91. Entonces, aquí ya tenemos una expresión para el factor de fricción en función del Reynolds, que luego, a partir de experimentos, se corrigió ajustando este valor 0,91 a menos 0,8. De modo que la expresión para el factor de fricción cuando tenemos la ley logarítmica que se cumple en los conductos, y esto es para Reynolds mayores a 30.000, tan grandes como yo quiera, la ley logarítmica me aproxima muy bien ese perfil, entonces voy a tener esta ley para el factor de fricción. ¿Sí? Aquí la tengo con el logaritmo natural y aquí la tengo con el logaritmo decimal. ¿Sí? Vemos que es una expresión que no me permite despejar f, sin embargo la puedo resolver por métodos numéricos y encontrar el factor de fricción con muy buena aproximación para números de Reynolds tan grandes como yo quiera. Otra aproximación que vimos para flujos turbulentos en caños es la ley de la potencia. ¿Sí? Llamamos a ley de la potencia
a un crecimiento de la velocidad U media con esta forma, ¿sí? La velocidad media dividida por el máximo valor de la velocidad que alcanza es igual al cociente entre la distancia a la pared y el radio elevado a un exponente 1 sobre n. ¿Sí? O, si en vez de i utilizamos r grande menos r chica, este término se puede escribir 1 menos r chica sobre r grande elevado a la 1 sobre n. ¿Sí? Acá podemos ver para distintos valores de n las formas que toman estas curvas. ¿Sí? Este sería el perfil de velocidades en un conducto de un flujo laminar. ¿Sí? La solución de Poiseuille que me da un perfil parabólico. Y acá podemos ver para flujos turbulentos, ¿sí? Cómo la pendiente, digamos, cerca de la pared es muchísimo más grande que en flujo laminar. El crecimiento primero es muy rápido de la velocidad cuando me alejo de la pared y luego, a medida que me acerco al centro, la pendiente baja y me genera un perfil de velocidades lejos de la pared, mucho más plano que el que tengo en flujo laminar. ¿Sí? Esta forma es consecuencia de la mayor capacidad de mezcla que tiene la turbulencia, que hace que el flujo se empareje, donde yo tengo la mayor cantidad de turbulencia, pero como sí o sí la velocidad tiene que cumplir la condición de no deslizamiento, cuando llego muy cerca de la pared, tiene que bajar la velocidad muy rápido, ¿sí? Con un gradiente muy importante. Esta ley no tiene ninguna deducción teórica ni semiempírica, ¿sí? Es simplemente un ajuste de datos con una expresión matemática simple que busca que valores experimentales que yo mido de la velocidad a través de una sección puedan ser representados simplemente con una forma analítica fácil de derivar, fácil de integrar. Si yo pongo esto en las ecuaciones de Navier-Stokes, voy a darme cuenta que no representa una solución. Y tampoco me sirve para calcular tensiones cerca de la pared porque todas estas curvas son raíces que llegan a la pared con una pendiente infinita. Pero bueno, esto no va a valer muy cerquita de la pared. Pero si vale en el 99,9% de la sección, para mí está más que suficiente. ¿Sí? Y bueno, de hecho por eso se usa bastante. Un problema que tiene es que no hay un exponente universal que me sirva para todos los números de Reynolds. Acá vemos en esta curva cómo al aumentar el número de Reynolds del conducto, definido con la velocidad media y el diámetro, el exponente de ajuste va subiendo y digamos, esta curva de exponente 1/6 anda bien para Reynolds en el orden de los 20.000. Si estoy en 100.000 tengo que usar 1/7. Si estoy en 1.000.000 ya tengo que usar 1/9 y así siguiendo. ¿Sí? De modo que esta ley, si bien es muy atractiva por su simplicidad, tampoco es una ley universal. Nosotros vamos a trabajar con el exponente 1/7, que me representa bien números de Reynolds alrededor de 100.000. ¿Sí? Y hemos visto que, bueno, si nos corremos un poco del rango de mejor representación, a medida que nos alejemos vamos a cometer un error, pero dadas las incertidumbres que tiene la caída de presión en el flujo en caños, a veces ese error lo podemos perdonar para números de Reynolds más chicos, sobre todo porque vamos a sobreestimar la fricción, y para números de Reynolds más grandes con un poco de cuidado, ¿sí? Sin alejarnos demasiado de la zona donde está definido. Integrar esta expresión analítica es muy simple, ustedes lo pueden hacer como ejercicio, y lo que me da es que la velocidad media, si yo la divido por la velocidad máxima,
que acá estaría multiplicando a U, y divido el caudal calculado por el área del conducto, llego a una expresión que es función de este exponente 1 sobre n, y me queda 2n cuadrado sobre n más 1 por 2n menos 1. Para nuestro exponente n igual a un séptimo, es decir, n igual a 7, esta relación da aproximadamente 0,817. ¿Sí? Y esta relación la vamos a usar en las próximas ecuaciones. Se puede verificar que para flujo laminar la relación entre la velocidad media y la velocidad máxima vale 0,5. ¿Sí? Fíjense que para flujo turbulento, en el caso de un exponente un séptimo, vale 0,81. La velocidad media de un flujo turbulento se acerca mucho más a la máxima que en el flujo laminar. Nosotros sabíamos que en este rango de número de Reynolds, el factor de fricción se podía calcular con la ley de Blasius, que nos daba un F proporcional al número de Reynolds a la menos un cuarto. ¿Sí? Esta expresión la usábamos mucho porque es directa para calcularla, a diferencia de la expresión que nos quedaba, la ley logarítmica, que era una expresión implícita en F que no podíamos despejar. Acá, calcular el factor de fricción con esta expresión se hace en poquitos segundos. Bueno, si usamos esta expresión para el coeficiente de fricción, las tensiones de corte en la pared, que siguen valiendo 1/8 por la densidad por U media al cuadrado por F, van a ser iguales a 1/8 por este coeficiente por el número de Reynolds calculado con la velocidad media por D sobre nu, elevado a la menos un cuarto, todo esto es mi factor de fricción, por ρ por U media al cuadrado. Los términos que tengo acá. Ahora voy a hacer el camino al revés. Voy a reemplazar el diámetro por 2 veces el radio, de modo que si acá tengo el radio, acá tengo un factor 2 elevado a la menos un cuarto, ¿sí?, que me entra en la ecuación. Y que voy a sacar de este paréntesis para dejar aquí adentro solamente esta expresión. De esta forma, obtenemos que las tensiones en la pared van a ser iguales a este factor numérico que me da 0,033257 por la densidad, por la velocidad media, fíjense, la densidad la tengo acá, la velocidad media aquí la tengo elevado a la menos un cuarto, aquí la tengo al cuadrado, así que va a ser U media a la 7 cuartos, el radio a la menos un cuarto, y la viscosidad, que aquí la tengo dividiendo en este paréntesis a la menos un cuarto, va a ser nu elevada a la un cuarto positivo. Ahora podemos poner esto en función de la velocidad máxima, sabiendo que la velocidad media es igual a 0,817 por la velocidad máxima. Esto lo vamos a hacer con el objetivo de obtener una expresión de las tensiones en la pared con la ley de potencia un séptimo, donde me aparezca la máxima velocidad que yo alcanzo con esta ley, y la vamos a usar en próximas clases cuando veamos capa límite turbulenta. ¿Sí? Por ahora, aquí tenemos la expresión de las tensiones en función de la velocidad media, que es como la variable con la que trabajamos en flujos en cañerías, pero también vamos a escribirla así, solamente cambia este coeficiente, y cuando yo cambio U media por U máxima, y esta ecuación nos va a servir más adelante. Bien, para flujo en caños, entonces, esta era la expresión que teníamos de la tensión en la pared en función de U media, el radio y la viscosidad cinemática, va a ser igual a ρ por la velocidad de fricción al cuadrado, que es igual a las tensiones en la pared, y de aquí despejamos nuevamente el cociente U media sobre U estrella, lo despejamos pasando de esta U estrella, ¿sí?,
de esta potencia 2 paso U estrella a la 7/4 dividiendo y aquí me queda una U estrella a la 1/4. Este coeficiente lo paso dividiendo, su inversa es este valor, se me van las densidades, el radio a la menos 1/4 aquí pasa multiplicando elevado a la 1/4 y la viscosidad cinemática, que aquí está elevada a la 1/4, la paso dividiendo. ¿Sí? De modo que aquí obtuve el cociente velocidad media sobre velocidad de fricción elevado a la 7/4 y en el próximo paso matemático elevo todo esto a la 4/7 y despejo U media sobre U estrella, que me da 6,99 por U estrella por R sobre Nu a la 1/7. ¿Sí? Entonces, esta es una de las relaciones que tengo para el flujo en cañerías. Con la ley de potencia 1/7 me da la relación entre velocidad media y velocidad de fricción. Si quiero la relación entre la velocidad máxima y la velocidad de fricción, recuerdo esta expresión, esta relación entre media y máxima, y me queda de la misma forma, solo que con este coeficiente igual a 8,56 en vez de 6,99. Y por último, si yo quiero encontrar cómo varía U de R, ahora dividiendo no por U máxima, sino por la velocidad de fricción, ¿sí? Hago la velocidad U de R dividido U estrella igual a U de R dividido U máxima, que según la ley de potencia era R grande menos R chica sobre R a la 1/7, por U máximo sobre U estrella, que es lo que calculamos aquí, y este producto nos da 8,56 por R grande menos R chica, es decir, la distancia a la pared, por U estrella sobre Nu elevado a la 1/7. Si cambiamos R grande menos R chica, para retomar de nuevo la distancia I a la pared, esto nos queda que la velocidad media dividido la velocidad de fricción, como función de I, ahora y no de R, es 8,56 por I por U estrella sobre Nu a la 1/7. O bien, aquí volvemos a tener nuestras variables adimensionales U más e I más, y esta expresión nos queda como U más igual 8,56 I más a la 1/7. ¿Sí? Esta expresión se puede usar en vez de la ley logarítmica si estoy en el rango de validez de Reynolds alrededor de 100.000. Si graficamos esta expresión y graficamos la ley logarítmica con un número de Reynolds en esta región, vamos a encontrar que las dos curvas son muy similares, ¿sí? De modo que, de acuerdo a nuestra conveniencia, podemos usar una u otra. ¿Sí? A diferencia de la ley logarítmica, esta expresión pierde validez para números de Reynolds más grandes, en cambio la logarítmica tiene esa ventaja de que la podemos usar para Reynolds tan grandes como queramos. Bueno, aquí terminamos entonces diría repaso o enganche con la teoría de flujo turbulento en caños y factor de fricción que vimos el cuatrimestre pasado. Y como siempre, la bibliografía que tenemos para este capítulo son los libros de Tennekes y Lumley y el libro de Schlichting, Teoría de capa límite, en particular en la versión en castellano, el capítulo correspondiente a flujo turbulento en caños de Schlichting, que es el que seguimos en este desarrollo.